Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión técnica de huertos como parte del programa Sembrando Huertos, Cosechando Comunidad. En esta sesión nos vamos a enfocar a suelos y sustratos. Primero vamos a hablar de cómo se formó el suelo, cómo son y a conocer un poquito más del suelo en sí para después finalizar con sustratos porque de alguna manera con el sustrato queremos recrear el suelo en condiciones de contenedores. Entonces comenzamos con la historia del suelo. ¿Cómo se formó? Hace miles y millones de años, cuando la Tierra ya se había enfriado, era una roca sólida con una superficie dura. Pero gracias a la acción de las lluvias, de algunos microorganismos, de animales, comenzó a haber una cierta erosión y esta roca se empezó a desmoronar, a erosionar y empieza a tener cierta porosidad donde se comienzan a alojar más harina de rocas y llegan estas algas del mar que las podemos conocer más o menos como eran. Si nos vamos a algún río donde tengamos esta brecha entre el agua y la piedra, podemos ver este como musgo, alga que se les forma arriba de las piedras, que comienza a ser como más resbaloso y de repente podemos empezar a ver como algún crecimiento de plantitas verdes sobre la piedra. Pues es algo muy similar a lo que estaba sucediendo en esta etapa. Eh, Estas algas dieron pie y con mucho tiempo de evolución a que comenzaran a formarse las primeras plantas que eran los líquenes. Cuando estos líquenes se forman, pues comienza proceso de la fotosíntesis donde la Tierra utiliza la luz solar para hacer energía en forma de azúcares y sacar oxígeno. De esta manera ayuda a que nuestra atmósfera cambie su composición química y la vida como la conocemos sea posible. Eventualmente estos líquenes mueren, ¿no? Por el paso del tiempo y estos al morir dejan su materia orgánica arriba de esta roca erosionada, comenzando un ciclo de construcción de suelos con la materia orgánica de los líquenes, la harina de rocas, el establecimiento de microbiología dentro del suelo y pasando los años, ¿no? Esto dio origen a todos los diferentes suelos y rocas madres que podemos encontrar alrededor del mundo, que le dan estas características particulares de suelo en suelo. Este proceso es tardado, ¿no? El suelo como tal, algunos lo consideran un recurso no renovable, porque la velocidad de este proceso es muy lenta regularmente de maneras naturales, ¿no? Nosotros como humanos, como con este raciocinio y conocimiento, podemos encontrar caminos que nos ayudarán a acelerar este proceso. Mucho de lo que podemos encontrar es que un centímetro de suelo puede tardar cientos de años en formarse. Eh, Más o menos alrededor, unos dicen que 5000 años, otros, obviamente esta velocidad depende del ecosistema donde nos encontramos, ¿no? En un desierto, por temas de que hay muy poca humedad, eh, el suelo, pues podemos dar este año de 5000 años quizá, y ya hablando de ecosistemas como bosques, donde tenemos más humedad y más materia orgánica, disminuye un poco. Y bueno, ¿de qué se compone el suelo? El suelo principalmente está compuesto de minerales, ¿no? Todos estos minerales hacen que las plantas funcionen adecuadamente, tengan los frutos, floren y todo este ciclo que tienen. La mitad el 25% es agua,
el otro 25 es aire, o sea, estamos hablando de algo poroso, y ese pequeño color azul está representando a la materia orgánica. Igual, depende de qué suelo estamos hablando. Podemos estar hablando de un porcentaje de contenido en materia orgánica entre un 1 y un 8%. En suelos agrícolas ya un 4% se considera un buen número, pero igual esto varía, ¿no? Entonces, conforme sea de ecosistema en ecosistema. Y bueno, el suelo como tal, todas estas características físicas, químicas y de contenido hacen que sea un lugar ideal para la vida en el suelo. El suelo está poblado por millones de microorganismos, entre bacterias, hongos, algas, protozoarios, que dan justo pie a la vida en el suelo y a todos estos procesos de intercambio que se dan. El suelo muchas personas lo ponen como los intestinos de la tierra, y es gracias a toda esta vida microbiológica que se ponen disponibles estos minerales a las plantas. Ellas se pueden alimentar de estos minerales, nutrirse y hacer este ciclo maravilloso que hace que llegue la comida a nuestra mesa. Es muy importante, a mí esta frase me gusta mucho, lo que hay arriba es un reflejo de lo que hay abajo. Entonces la clave para tener un huerto saludable es también va ligada con tener un suelo saludable. Entonces es una parte que tenemos que cuidar muchísimo, y por eso vamos a conocer un poquito de la microbiología del suelo, que es lo que hace la magia, ¿no? En este sustrato donde crecen estas bellas plantas. Y bueno, parte de la microbiología en las plantas, como ya les dije, es un equipo entre planta y microorganismo, por lo cual se tiene una relación de endosimbiosis. Y un gran ejemplo es esta que estamos viendo. Es una relación de una bacteria que se llama Nitrobacter, que hace posible que la planta fije el nitrógeno que se encuentra en el aire en abundancia, ¿no? Entonces, gracias a esta relación, la planta puede fijar este nitrógeno en estos nódulos que estamos viendo, que son estas bolitas que vemos en estas fotos en las raíces. Aquí se aloja esta bacteria, y muchas veces cuando diseñamos sistemas ya sea de reforestación o comestibles, podemos hacer uso de estas plantas fijadoras de nitrógeno para hacer podas y biomasa, y con eso estar dando al suelo una mayor cantidad de nutrientes, ¿no? La mayoría de las plantas que tienen esta característica son leguminosas. Sin embargo, hay algunas que no son leguminosas, que tienen esta capacidad de asociarse con esta bacteria. Y otro integrante increíblemente importante en el suelo son los hongos. Los hongos los hongos micorrízicos forman estos como hilitos que podemos ver color blanco. Estas son las hifas que se asocian con la raíz, intercambiando con la raíz la azúcar que ella está formando gracias a la fotosíntesis. Estas hifas permiten extender las raíces de las plantas y de los árboles y poder llegar a movilizar nutrientes que están a 30 metros de distancia de ellas. Entonces esto es algo súper impresionante en el mundo de las plantas. Poco a poco se está descubriendo que hay bosques antiguos cuyos suelos tienen una red impresionante de estas hifas, y les dicen el internet de la tierra. Para los que estén interesados en este microorganismo, les recomiendo una película que se llama Fantastic Fungi, donde pueden encontrar muchísima información sobre todo lo que hace esta red de hongos en los bosques. Se ha visto que se pueden compartir nutrientes entre ellos y avisarse si alguno está enfermo o si alguno está siendo atacado por alguna planta, para que los demás sepan y salgan a su rescate. Realmente, en realidad,
no sabemos mucho de la vida en el suelo, ya que alguna bibliografía la ponen que sabemos un 3%, otros un 10%, otros un 2%, pero es muy poco el porcentaje que podemos saber, por lo cual pues se debe de investigar con más profundidad todas estas relaciones que existen entre las plantas y este mundo de microorganismos que hacen posible la vida de ambos. Y bueno, esa es una foto de una prueba que nosotros hacemos seguido como una prueba diagnóstico, donde podemos ver con facilidad las diferencias de un suelo sano a un suelo que no es tan sano. Del lado izquierdo podemos ver esta trampa de arroz, donde sí podemos ver ahí algunos colorcitos, algunos hongos, pero no es una diversidad ni una población similar a la que está al lado derecho. Son muy simples de hacer estas pruebas, de arroz con azúcar para que atraiga a estos microorganismos y ver, ¿no? Cómo está mi vida, qué tan diversa es. Un reflejo de lo que hay abajo es lo que está arriba, entonces también nosotros queremos mantener esa diversidad en el huerto, que es nuestra principal arma contra las plagas y las enfermedades. Y bueno, ese es como está conformado el suelo, está maravilloso. Algunos dicen que es 5, otros dicen que son 10 centímetros, lo que importa. Pero regularmente se habla de estos 5 centímetros maravillosos que hacen que los árboles, que las hortalizas vivan, y por ende pues la vida va muy relacionada con la vida del hombre. Y uno de los graves problemas que aborda hoy el suelo es la erosión. La erosión del suelo es un problema mundial. Cada año se pierden miles de toneladas de tierra en suelo fértil y tiene varios factores, ¿no? El culpable no es solo uno, sino que es un conjunto de causas. Entonces vamos a verlas desde arriba, porque claramente cada una de estas causas es un tema, y también vamos a ver soluciones. Esto es un problema de lo que no muchos sabemos, porque se habla muchísimo de otros, pero de la erosión del suelo casi no se toca. Igual les recomiendo que visiten un video que está en los comentarios, que habla muy lúdicamente sobre los problemas de la erosión del suelo y cómo no se atiende, ¿no? Entonces, la principal causa de la erosión del suelo sin duda es la topografía del terreno. Si yo me encuentro en una montaña donde tengo una gran pendiente, lluvia con lluvia el suelo va a ir siendo arrastrado. Pensemos en un valle, ¿no? Entonces se va a ir arrastrando de las montañas llegando hacia los ríos. Entonces hay en la naturaleza, claro está porque es súper sabia, creó mecanismos para que esto no sucediera, y es una de las muchas razones por las cuales existen los bosques. Los bosques, las sabanas y todos estos ecosistemas siempre están representados por una cobertura de vegetación que tiene raíces en el suelo. Estas raíces dentro del suelo son como muchísimos brazos que están deteniendo el suelo. Entonces, cuando nosotros vemos, inclusive hablando de diseño de proyectos regenerativos, cuando se tiene la topografía pendiente, lo recomendable es estabilizar esa pendiente con una vegetación, ya sea árboles u otros, ¿no? Esto con el fin de generar una red de raíces que me detengan el suelo, y aún así llueva demasiado, pues me puedan detener el suelo. Entonces, lo que lleva a otra causa de la erosión del suelo, que es la deforestación. Cuando nosotros talamos un bosque, ¿no? Estamos quitando toda esa red de vida en el suelo, también a los microorganismos que también ahí hacen su chamba, ¿no? Muchos de ellos secretan sustancias que me mantienen unido. Y también están los microorganismos que también hacen su chamba,
tanto ellos secretando sustancias que me mantienen unido al suelo, como el pegamento, por decirlo así. Los más conocidos son los ácidos húmicos y fúlmicos, ¿no? Entonces todo este esfuerzo en conjunto permite mantener esta estructura de suelo, y lo podemos ver en un suelo sano, como tiene estos agregados, todos estos granitos, a diferencia de un suelo, tiene estructura, ¿no? A diferencia de un suelo no sano, que es básicamente polvo. Entonces esto es lo que cada vez estamos viendo más, cómo el suelo se va deslavando, y no solo eso, ¿no? También está la parte de la agricultura tradicional, que parece que es una guerra, ¿no? Contra la naturaleza. Entonces imaginémonos, ¿no? Vamos, talamos ya sea el bosque o la selva, ¿no? Quitamos toda esa estructura radicular, metemos nuestros cultivos, el que sea, y empezamos a rociar con esta gran cantidad de agroquímicos y agrotóxicos que no solo matan a las enfermedades y a los microbios malos, sino matan a toda esta red del suelo de la que veníamos hablando. Entonces eso también pues le quita esta estructura, y en vez de que los nutrientes lleguen, sean biodisponibilizados por las bacterias a través de este ciclo que les venía diciendo de están algunos minerales, los microorganismos lo toman y se lo dan a la planta les paga con este azúcar que genera a través de la fotosíntesis. Este intercambio se da de una manera artificial, donde esta solubilización de minerales se da químicamente y la planta los toma ya solubilizados. Entonces, cuando llueve, estamos hablando que esta erosión del suelo, no solo se me va a ir el suelo, sino todos estos agroquímicos que estamos utilizando y fertilizantes que no son naturales. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, no? En esta foto, ¿no? Estamos viendo una imagen donde están localizadas las granjas en verde y las ciudades en rojo. Y por la topografía del terreno, esto va a llegar a los ríos. Que esta es la cuenca del río Mississippi, uno de los más grandes del mundo, y podemos ver cómo al final esta desemboca al mar. El problema cuando estos agroquímicos a los que el mar no ha evolucionado suficiente como para procesarlos, se acumulan en las superficies y dan orígenes a las manchas muertas, ¿no? La reacción del mar es la eutrofización, porque toda esta bola de nutrientes llega al mar, las algas se alimentan del nitrógeno, del fósforo y del potasio, que ahorita vamos a hablar sobre esos, y tienen un boom de vida. Este boom de vida le quita el oxígeno disponible al mar y hace estas manchas muertas. Otro podemos ver esta, ¿no? Como un sobrecrecimiento de algas, y otra la gran población de medusas, porque es el único ser vivo que puede habitar en esas condiciones de tan poco oxígeno. Y bueno, sin duda, ¿no? Esto es una foto del crecimiento del maíz en un suelo totalmente degradado. Y no sería posible esta foto, esta imagen que estamos viendo, sin que alimentaran a la planta con estos agroquímicos ya solubilizados, ¿no? Entonces cada vez estamos viendo más en el mundo, y son muchas de las causas que están haciendo que cada vez perdamos más tierra fértil. Y otra consecuencia es que estamos viendo nuestros ríos así, ya perdieron el azul o el verde característico de ellos, y ahora tenemos ríos cafés. Ese es el cañón del Sumidero, ¿no? En Chiapas, y pues es una combinación para la destrucción, ¿no? Destruyes el hábitat, destruyes la microbiología del suelo, llueve, no hay nada que te pueda detener ese suelo, y termina en nuestros ríos de esa manera, ¿no? Contaminándolos, porque al final es una carga química y biológica en los ríos que no está ahí por naturalmente. Y bueno, vamos a ver este pequeño experimento con Javier,
que nos da, que lo podemos replicar en casa como una herramienta lúdica para que los niños entiendan la importancia de tener un suelo sano, un suelo saludable y la relación que éste tiene con el agua. Como ya pudieron ver, la problemática del suelo es una de las que más nos debe de importar hoy en día. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es un experimento que visualmente nos va a demostrar de una manera muy sencilla cuál es la problemática del suelo y cómo es que podemos ayudar a solventarla. Entonces, de este lado izquierdo tenemos un suelo pues típico como el de los cultivos de agricultura extensiva, de agricultura industrial, que es un suelo que ya tiene muy poca materia orgánica, de color café, polvoso, ¿no? Polvoriento, un suelo que se pierde fácilmente, que se compacta y que se erosiona. De este otro lado tenemos un suelo más como el que nosotros intentamos manejar en nuestro espacio. Este es un suelo lleno de materia orgánica, al que se le ha agregado muchísima composta, que tiene minerales y que además le vamos a poner, como en todo lo que tenemos dentro del huerto, un acolchado. Esto es simulando pues a lo que serían las mejores prácticas de agricultura. Vamos a simular también como si lloviera en este par de lugares. Imaginemos que es un par de terrenos. Entonces tienen la misma cantidad de tierra en volumen, ambos están un poco inclinados y pues vamos a simular una lluvia. Aquí tenemos la misma cantidad de agua en cada una de las cubetas y vamos a simular a ver qué es lo que sucede. Como pueden ver, y ni siquiera les he tenido que echar todo el agua, pero como pueden ver, del lado de donde nuestro suelo está compactado y es un suelo que está pobre de tantos años de uso y de tantos años de explotación, el agua, si hubiera llovido en el terreno, hubiera corrido por todas las laderas de donde está el terreno y hubiera llegado a los ríos, provocando el problema que conocemos como eutrofización de los ríos, que son todos los nutrientes de este suelo perdiéndose por la escorrentía y llegando a nuestros ríos y de ahí llegando a nuestros mares y provocando pues toda una serie de problemas. Y de la parte baja, esto es lo que hubiera simulado nuestros mantos acuíferos, pues un poco de infiltración de agua, pero pues un poco de infiltración de agua igual con muchísima tierra de nuestro suelo, ¿no? Y del otro lado podemos incluso seguir echándole agua. Y una de las cosas que vemos es que este suelo está dejando salir muchísimo menos agua por acá, que es hacia los ríos, y muchísimo menos agua hacia los mantos acuíferos. Esto porque todavía está succionando con su estructura el agua que tiene. Y la otra que podemos ver es que una vez que está saturado, el agua la empieza a mandar directamente a los mantos acuíferos más que a los ríos, ¿no? Entonces, de este lado ya me acabé la cantidad de agua y de este podría seguir echándole todavía más y el agua seguiría sin infiltrarse. Entonces ya me terminé la cantidad de agua del lado izquierdo y me terminé la cantidad de agua del lado derecho. Entonces, como podemos ver, aquí el agua la infiltración es casi nula.
Se sigue llenando los ríos, se siguen llenando de nutrientes que no están aprovechando nuestras plantas, que se están yendo a los mares, que están contaminando nuestros mares con tanto nutriente. Y de este otro lado, vean cuánta agua se fue a los ríos, cuánta agua se infiltró a los mantos acuíferos. Y vean el color de las aguas. Entonces, este es un ejemplo muy práctico, muy evidente de cómo funcionan los ecosistemas y por qué es importante tener suelos saludables que logren captar esa agua, que se quede en el suelo, que lo utilicen los cultivos y no que se vaya a los ríos a contaminar nuestros mares. Y bueno, estas son las claves para tener un suelo saludable. Las conocemos como las 3 M's, microorganismos, de los cuales ya hablamos un poquito, minerales, que es de lo que vamos a hablar más adelante, y materia orgánica, ¿no? La materia orgánica como tal, pues de la mejor manera en la que lo podemos agregar es por medio de la composta, que es esta descomposición de ya materia orgánica que ya está a unos cuantos pasos de ya ser un suelo, ¿no? Esta composta yo se la agrego al suelo y gracias a la acción de los microorganismos llega a estar en el estado de descomposición máximo de la materia conocido como humus. Vamos a tocar este tema de las compostas muchísimo más a fondo, cuáles hacer, cuáles son los pros y los contras de algunas en el siguiente módulo, entonces solo lo voy a mencionar. En la siguiente sesión, en la sesión 3 de este ciclo de talleres, vamos a platicar de nutrición del suelo y a través de las compostas. Y bueno, pues los minerales son una de las partes más importantes, ya que las plantas de ahí sacan todas estas piececitas que hacen posible su vida. Y vamos a ver con Javier cómo se ve un suelo saludable. Y vamos a ver con Javier cómo se ve un puño, ¿no? de suelo saludable y que nos cuente más acerca de estas 3 M's. El suelo está compuesto por 3 ingredientes básicos que lo hacen sano y saludable. Uno son los microorganismos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una lombriz roja californiana que nos habla que tenemos un suelo saludable. Esa lombriz roja californiana está completamente rodeada y atascada de microorganismos. Y eso nos habla de que pues, es un suelo que tiene mucha variedad y mucha diversidad microbiológica. Otro de los componentes del suelo son los minerales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos piedra, tenemos un poquito de tepojal, que es otro tipo de piedra, es espuma de lava. Aquí podemos ver incluso un poquito de hongos, eso entra dentro de los microorganismos. Y otro de los componentes básicos de un suelo saludable es la materia orgánica, que la pueden ver en esta paja, en estas raíces que tenemos acá, en fin, gran parte de lo que tenemos acá es materia orgánica. Entonces esas son lo que les llamamos las 3 M's de un suelo saludable: microorganismos, minerales y materia orgánica. Y bueno, el equilibrio de esas 3 M's es clave para tener un suelo saludable. Siguiendo la conversación acerca de los minerales, estamos viendo la tabla periódica y esta nomenclatura de elementos que requieren las plantas. Algunas bibliografías dicen que requieren hasta 40, 42, 43 elementos.
pero en menor cantidad, ¿no? Están los microelementos y los macroelementos. Los macroelementos más importantes son los que vemos con el círculo rojo, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos están disponibles en todas sus formas en fertilizantes químicos. Estos elementos son solubilizados utilizando materiales altamente corrosivos, y incluso ellos, los fertilizantes, son altamente corrosivos, que hacen posible que sean solubles en el agua y las plantas lo tomen. Actualmente pues solo son estos 3 elementos los que se están agregando al suelo. Los otros elementos, los microelementos que se requieren en menos cantidad, se están obviando, por lo cual hoy en día no solo uno de los problemas del suelo es la erosión, sino la falta de minerales que ya existen en ellos, ¿no? Esta creencia de la espinaca es muy rica en hierro, pues hoy en día ya no es tan cierta, ya que pues no estamos reponiendo el hierro de ninguna manera. Siempre a los suelos, cuando yo tomo algo de ellos, que el tomar casi siempre es en forma de una hortaliza, yo tengo que devolver la misma cantidad. Entonces este ciclo de devolver se ha perdido, se ha cambiado por fertilizantes químicos, y son contados los elementos los cuales están reponiendo realmente. Entonces, consecuencias que tenemos es que tenemos alimentos que son ya casi pura agua, que casi no saben, son poco nutritivos. Entonces trae bastantes consecuencias, y luego es por eso que dicen que la comida, las hortalizas que se cultivaron en condiciones agroecológicas tienen un sabor y un contenido nutrimental mucho mayor. Y vamos con Javier para platicar más acerca de estos minerales. Y bueno, queremos aprovechar esta hermosa vista del pico de Orizaba para hablarles de los minerales del suelo. Los minerales del suelo, los suelos más ricos, fueron creados a partir de los minerales que salieron justamente de las explosiones de los volcanes que hay en todo el planeta. Entonces, los suelos más ricos van a ser justamente los que se encuentran rodeados de volcanes o los que están cerca de estos tipos de ecosistemas que tienen volcanes. Entonces, una vez que esos minerales llegan a nuestro suelo y nosotros los aprovechamos para nuestro cultivo, queremos regresárselos al suelo. No queremos que se pierdan, que se vayan a los ríos y que se vayan a los mares. Entonces es importantísimo siempre diseñar para que los nutrientes se queden en donde nosotros queremos y no se salgan de nuestro espacio. Hay muchas técnicas para hacer esto, pero bueno, cada quien va a tener que adaptarlas a su espacio, a su contexto y a su lugar. Entonces, valoremos realmente cómo se fueron formando los suelos a través de los años, y no perdamos estos minerales que son lo más importante que tenemos y una de las reservas de riqueza más importantes del mundo. Y bueno, ¿qué hacer, no? Venimos a la parte de las soluciones. La regeneración del suelo cada vez es una realidad. Esta es una foto de Rancho San Ricardo en Guadalajara. Y aquí podemos ver cómo, cambiando nuestro patrón de siembra a un patrón de siembra que está diseñado conforme a la topografía del terreno, nos impide, hace como un pequeño cambio físico que para, ¿no?, esta erosión. Los diseños regenerativos de agricultura agroecológica con el uso de insumos orgánicos, libres de químicos, y el manejo de plagas en un tema hacia el control sobre ellas, hacia su población de una manera atacando la microbiología y previniéndolas. Estos enfoques han ayudado a que el suelo se regenere, hablando de las 3 M's, y la adición también de minerales orgánicos como en harina de rocas a los procesos de fertilización de estos suelos. Entonces, no todo está perdido, ¿no? Sí hay una esperanza de la regeneración. Se ha visto que
ya con la intervención humana podemos hablar de estos tiempos de los que hablábamos en un inicio de 5.000 años por centímetro de suelo, se acortan a unos 3, 4 años si lo hacemos adecuadamente. Podemos recuperar la superficie de la tierra fértil, ¿no? Y acompáñenos a este video que se trata sobre justo eso, los problemas y las soluciones de regenerar el suelo. Y bueno, ya después de ver este video, muchas veces nos preguntamos, ¿y yo qué puedo hacer que no tengo una granja, que no puedo aplicar esto y vivo en la ciudad? Pues justo eso, apoyar a esto, al comercio local, a las personas que tienen estas granjas y estos productos. Nosotros como tal estamos vendiendo en el mercado El 100 los segundos domingos de cada mes y ahí pueden encontrar una variedad de productores y productos que vienen justo de esta agricultura que no le hace una guerra a la naturaleza, sino que trabaja con ella. Y también los invitamos todos los martes al Bonito Tianguis, donde también nos reunimos con este tipo de productores. Y en realidad aquí recordarles el gran poder que tiene el voto de compra. Y si ustedes comienzan a migrar a elegir productos que vienen de agricultura regenerativa y sustentable, eh, hacen que muchos más productores se quieran unir y estén produciendo alimentos frescos, seguros, locales, que vayan en armonía con la naturaleza. Y hablando de pues, cerrar ciclos, porque el suelo pues es parte del ciclo de la vida y como ya les comenté, lo que sacamos hay que dejarlo. Y este desbalance ha sido el que ha llevado a esta desnutrición y esta erosión. Entonces, gran parte de cerrar ciclos es a través de las compostas. Vamos a hablar en particular de sus pros y sus contras de varios tipos en la siguiente sesión, pero es importante que no mandemos nuestros residuos orgánicos, comencemos a hacer composta a la mitad más o menos la mitad de la basura que está en rellenos sanitarios es por residuos orgánicos. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer una composta en casa, podemos atribuir a que no se vaya a relleno sanitario y genere gases como el gas metano, que es muchísimo peor que el CO2. Y bueno, aparte de cerrar ciclos, está también este tema tabú
que es el baño seco, que no debería ser ningún tema tabú. Tenemos un miedo a nuestra caca terrible y por eso le hemos mandado durante muchos años en agua potable hacia el drenaje, que este drenaje eventualmente acaba en nuestros ríos, en nuestros lagos, en el subsuelo, contaminando pues toda nuestro hábitat, ¿no? Gran parte del problema del agua es porque justo estamos generando esta contaminación hacia ella, de patógenos y de materia fecal. Entonces también hay una solución, ¿no? Que son los baños secos. Y bueno, vamos a ir a un tour de un baño seco en Bosque de Niebla Las Cañadas. Este es un proyecto que está en Huatusco, Veracruz, en México. Es una cooperativa que sigue pues justo todas estas metodologías. Para mí son una gran inspiración y creo que deberían de conocerlo gran parte de las personas para que vean que es posible hacer un cambio y sobre todo no hacer un cambio aislado, sino hacer un cambio en tu comunidad. Una de las mejores maneras de regresar todos los nutrientes que sacamos del suelo al suelo es utilizando baños secos. Cada que nosotros sacamos un alimento de nuestro cultivo, nos lo comemos y vamos al baño, todos los nutrientes que tiene ese alimento llegan a los ríos y eventualmente a los mares a través de todo el sistema de drenaje. Entonces, uno de los nutrientes, por ejemplo, más importantes es el fósforo. Ese fósforo es de los pocos nutrientes que no podemos reponer más que sacándolo de las minas. Entonces, cada que nosotros lo comemos y lo mandamos a los ríos y de ahí a los mares, se pierde. Una de las maneras para evitar que suceda eso es utilizando baños secos. Esto va a ser una de las ecotecnologías más importantes para el futuro. Los baños secos no tienen por qué ser desagradables, no tienen por qué apestar, ¿no? Y todo lo contrario, son una de las soluciones para que nuestros suelos sigan manteniendo esa fertilidad que queremos para producir nuestros alimentos. Entonces, cada que nosotros vamos a un baño seco, estamos echando todos esos nutrientes que tomamos del suelo a un bote donde se queda más o menos durante un año y luego se saca para compostearse por fuera. En ese proceso de compostaje nos aseguramos de eliminar todos los patógenos y cualquier bacteria que pueda ser peligrosa para nuestros cultivos y podemos usarlo normalmente como si fuera cualquier otra enmienda o fertilizante del suelo. Y bueno, ¿cómo bajamos esto al huerto, ¿no? El huerto como tal, pues ya lo vimos en cuanto a la erosión. En nuestro caso, nuestro huerto sí tenía una pendiente y lo que hicimos fue detener el suelo con esas maderas que se están viendo. No es madera, es un material que es PET reciclado. Tiene una alta durabilidad porque no se pudre a la intemperie, no necesita ningún tipo de mantenimiento. Entonces justo por eso nos fuimos por este material. Y lo que hace son como unas camas elevadas que me detienen cuando llueve, la corriente de suelo con agua, lo poco que se va, ¿no? Porque siempre intentamos mantener una cobertura vegetal y una buena microbiología dentro de las camas, ¿no? Otra de las estrategias que nosotros utilizamos es el incluir animales al sistema, ya que ellos me están transformando su comida en heces fecales. Estas heces fecales me las ponen en el huerto. Las gallinas, ¿no? Su animalidad, su naturaleza es estar rascando y buscando insectos. Entonces ellas en esta continua de estar buscando estos insectos también me comen las plagas, me comen las semillas, me comen todo lo del huerto que ya no es comestible para nosotros y tal cual nos dejan la cama lista para sembrar la siguiente generación. Y el buen manejo del suelo en el huerto, se me va a reflejar en una cosecha sana, de excelente calidad, con muy pocas plagas, con muy poca incidencia de plagas. Y gran parte
del tema de las plagas, muchas de las veces se pueden prevenir mineralizando el suelo, ¿no? Muchas plagas y enfermedades son el síntoma de alguna deficiencia mineral. Entonces es importante tener eso cubierto para tener la menor incidencia de las plagas. Y otra estrategia importante es el acolchado. Ahí también podemos ver a Javier en el huerto de Bosque de Niebla Las Cañadas, donde utilizan un acolchado, que es esa capa seca que estamos viendo. Y es una parte importantísima del huerto, porque ayuda a que el agua no sea tan destructora en cuanto al suelo, y además a sombrearme y a regular la temperatura. Y por el cultivo de nuestros alimentos queremos imitar las mejores condiciones que puede ofrecer la naturaleza para el suelo de nuestros cultivos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una técnica que se llama doble excavación, donde se hacen unas excavaciones de hasta 60 centímetros de profundidad, donde se afloja el suelo, eso para airear. Nuestros cultivos necesitan oxígeno para descompactar y que las raíces puedan crecer bien. Y bueno, aquí es importante notar cómo siempre el huerto es mantenido hasta arriba con una capa de acolchado. Esto nos va a ayudar a cuidar que nuestro suelo no se siga compactando por todo el golpeteo de las lluvias. Nos va a cuidar que nuestros cultivos crezcan donde nosotros queremos y que no crezcan malas hierbas. Y nos va a ayudar a retener la humedad en nuestro espacio o en nuestro huerto. El 80% de la humedad en un huerto puede llegarse a perder por la evaporación con el sol. Entonces, una vez que tenemos un suelo listo para nuestros cultivos, ya sea en huerto urbano o en un huerto como estos, o incluso en un bosque comestible, siempre hay que mantenerlo bien acolchado para que no se pierdan todas las propiedades que ya les dimos, para que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes. Y a continuación un video de nuestro huerto, donde pueden ver cómo hicimos esas terrazas, y ya en la parte donde ya no estaba tan inclinado, ya no fue, y que lo llevamos con un manejo mucho más silvestre, no las utilizamos. Nosotros generamos alrededor de 1 tonelada de composta al mes para nutrir las necesidades de este huerto. Utilizamos el método intensivo, basado en la metodología de John Gibbons, y cosechamos una gran biodiversidad de alimentos. No manejamos ningún tipo de monocultivo. Casi la gran parte de nuestras camas tienen asociaciones de cultivo que nos permiten aprovechar el espacio con mejores rendimientos. Y aquí un pequeño recorrido. Y bueno, para finalizar esta sesión vamos a entrar en el tema de sustrato. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de sustrato? El sustrato es la mezcla que ponemos en cualquier contenedor para intentar asemejar el maravilloso mundo del suelo. Si bien no lo vamos a poder replicar porque simplemente el contexto es diferente, nos queremos acercar lo más que se pueda para que la planta pueda crecer en un contexto sano, ¿no? Entonces, la diferencia número 1 en cuanto a un cultivo en tierra y un cultivo en contenedor es el espacio que va a tener la planta para crecer. Entonces, a la planta le estamos intercambiando ese espacio que regularmente tendrá en un suelo para echar raíz. Se lo estamos cambiando por un contenedor, pero en este contenedor nos queremos asegurar que no tenga que utilizar las raíces para extenderse, para alcanzar los nutrimentos que necesita. Entonces vamos a utilizar
mezclas para mejorar las condiciones de este suelo, porque recordemos que estamos cambiando un poco calidad por cantidad. Entonces, la mezcla de sustrato ideal, nosotros nos basamos en la técnica del huerto del pie cuadrado, que la inventó Mel Bartolomeu, y justo está enfocada en cultivo en contenedores. Entonces, nuestra mezcla maestra va a ser 1/3 de los elementos que estamos viendo: 1/3 de compost, 1/3 de turba, fibra de coco y 1/3 de vermiculita. Esta composición de tercios de estas tres componentes me va a dar una estructura en la cual la planta en contenedor le va a gustar muchísimo crecer. ¿Y qué es cada uno de estos elementos, no? Y el primer tercio lo podemos utilizar turba, fibra de coco o tierra preparada. ¿Cuáles son las diferencias, no? La turba es uno de los de los ingredientes más ricos en materia orgánica que podemos encontrar ahí. Ese es su pro. Es completamente inerte en cuanto a semillas, pero es el resultado de los bosques antiguos de la época glacial. Entonces es un elemento que muchos consideran no renovable porque se tarda demasiado en volverse a formar, y siempre lo vamos a encontrar en tiendas departamentales grandes, importado de Canadá o de los polos, ¿no? Entonces es un elemento que tiene una alta huella ecológica, por lo cual, si bien es uno de los mejores sustratos para crecer, queremos asemejar con otros materiales como la fibra de coco su función, ¿no? Y el otro pues es justo, ¿no? La fibra de coco en nuestro país se produce en Guerrero, entonces es muchísimo más local que la opción de Canadá. Y la fibra de coco viene en diferentes presentaciones. La podemos encontrar de fibra corta, de fibra larga o en nibs, que son pequeños pedazos. Entonces yo les recomiendo que para asemejar lo más que se pueda la turba, consigamos fibra de coco con estos diferentes tipos de tamaño para darle diversidad, y podemos llegar a asemejar muy cercanamente a lo que es la turba, ¿no? Este es el que nosotros comúnmente escogemos. A veces jugamos con un poquito de mezcla de turba, ¿no? Para darle esa esponjosidad, pero siempre intentamos utilizar materiales locales. Y la otra será la tierra preparada. ¿Y por qué está, como digamos, en último lugar en cuanto a lo que es el ideal? La tierra preparada, porque muchas veces esta tierra o tierra de monte pues justo viene de saqueos de bosques o de reservas naturales para su venta, en nuestro caso de Desierto de los Leones y de Xochimilco, por lo cual pues sus fuentes no son muy confiables. Y la tierra, si la tierra no se prepara con hoja seca, lo que va a suceder es que es tan fina que el mismo paso del tiempo y su peso va a hacer que se compacte, y cuando nosotros reguemos no se infiltre el agua y solo se encharque arriba. Entonces, siempre intentando buscar esta composición ideal para nuestra planta. Y el otro tercio son los minerales, que pueden ser vermiculita, perlita y tepoja. La vermiculita y la perlita, bueno, los tres vienen de minería. Estos tres tienen la característica de que son unas pequeñas piedras porosas. Lo que van a hacer estas piedras porosas es que van a darle diversidad al tamaño de partícula del sustrato y va a impedir la compactación, además de que la porosidad va a hacer que absorban y guarden el agua para que la planta la pueda tomar. Y el último tercio es la composta. Aquí se recomienda utilizar una mezcla de compostas, igual otra vez biodiversidad, para que se tenga una diversidad de minerales, microelementos y macroelementos que garantizarán que la planta pues tenga un buen desarrollo, ¿no? Y si bien muchos de estos insumos no son el ideal de la sustentabilidad, es importante
recalcar que justo por eso queremos un huerto, ¿no? Porque cada cosecha que nosotros tengamos en ese huerto le estamos dando una vuelta a la moneda y uso con uso vamos a hacer que ese huerto tenga un impacto positivo, ¿no? El hecho de que, hablando por ejemplo de tomates, que el tomate no haya tenido que viajar del campo a la central de abastos y de la central de abastos donde quiera que la compremos y que solo hayamos tenido que salir a nuestro patio a cosecharlo, eso comienza a generar un impacto positivo y una huella positiva en el impacto que tiene ese alimento. Entonces, la clave del huerto es utilizar contenedores duraderos, que lo vimos en la sesión pasada. Yo les recomiendo si utilizan madera recubrirla muy bien o irse a materiales como la plastimadera o el geotextil de PET, que ahorita voy a hablar un poquito más sobre para que tengan una alta durabilidad y con esto que pues el huerto sea una experiencia duradera, tanto personal como de amigos y familiar. Y bueno, y como parte de este programa Sembrando Huertos, Cosechando Comunidad, los contenedores que nosotros utilizamos para instalar en los comedores comunitarios están hechos de una tela no tejida de PET reciclado. Esta tela es gran parte de todos los componentes que hacen a los contenedores están producidos 100% en México y esta tela tiene una alta durabilidad, además de que no es tan costosa como otros contenedores. Entonces, esperemos ya el próximo mes tener luz verde para dar a la instalación de estos huertos en los comedores. No va a ser posible abrirlo a voluntariado de público por el tema de la pandemia, pero igual quiero que vean, ¿no? En cómo se van a armar estos kits de huerto que serán dados a las personas de los comedores para que puedan sembrar sus alimentos y acercar el cultivo, reacercar el cultivo de alimentos a las personas urbanas y que se puedan compartir en la comunidad a través de estos comedores. Y bueno, con este video finalizamos esta sesión. Quiero recordarles a todos de nuestra próxima sesión de preguntas y respuestas el próximo miércoles 2 de septiembre. Antes igual tendremos el cine debate de la película Dirt. Igual lo pueden encontrar. También les dejo ahí la liga en YouTube para que lo puedan ver. Va muy de acuerdo con este tema. Entonces el próximo miércoles
A las 5:30 tendremos la sesión de preguntas y respuestas de esta sesión y este tema, para después continuar con el cinedebate de este documental. Espero puedan acompañarnos, escucharnos y participar, ya que este mundo del suelo es apasionante, es un mundo secreto del cual todavía no sabemos mucho, pero que tenemos muchísimo que aprender. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo estar atentos a las siguientes sesiones, debates y contenido que vamos a estar generando como parte de este programa Sembrando Huertos, Cosechando Comunidad, cuyo cometido es compartir conocimientos, ampliar información acerca de huertos urbanos enfocados en la Ciudad de México, pero pues gracias al formato en línea pueden participar personas de todo el mundo. Muchas gracias por su atención.